Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 5, El sueño del Rey León. El colapso de Fourier Lugúnica recibió relativamente poca atención en el reino de Lugúnica. Un miembro de la familia real había caído enfermo, y fue tratado con ligereza. Normalmente, tal cosa no podría haber sido imaginada, pero en ese momento fue excusada por una circunstancia peculiar en el reino. Fourier no era el único miembro de la familia real que había sido derrotado por la enfermedad. Más bien, todos y cada uno de los miembros de la familia real de Lugúnica habían caído enfermos. El padre de Fourier, el actual rey, Randoja Lugúnica, estaba, por supuesto, entre ellos. Había diferencias individuales en los síntomas de la enfermedad, pero no se podía permitir una simple conjetura con una enfermedad cuyo nombre y origen nadie conocía. En toda su historia, el reino nunca se había enfrentado a algo así, y se estremeció con la crisis invasora. Así que mi periodo de prueba ha terminado y puedo ser un miembro regular de la guardia, pero el capitán es de lo peor. Está actuando totalmente diferente de antes. ¡Qué matón! Me lo imaginaba. Justo cuando piensas que Marcos es tan serio como parece, resulta que tiene un lado travieso. Me imaginé que ustedes dos se llevarían bien. Su Alteza, ¿me está escuchando? Félix está siendo acosado por un viejo de mayor rango en la Guardia Real. Estoy buscando un poco de consuelo aquí. Sus ojos se humedecieron y su voz tembló, pero esto solo hizo que Fourier sonriera. Félix sacudió su cabeza desamparadamente ante la diversión de Fourier. Luego llevó un poco de agua a la cama del príncipe y se la llevó a los labios de Fourier. El joven se sentó con alguna dificultad, y Félix pudo escuchar el agua del cántaro corriendo por su garganta. Siento haberte metido siempre en tantos problemas. Es casi como si fueras mi asistente personal estos días. No se preocupe, no se preocupe. Hoy en día no es nada, Nian. Además, personas de bajo estatus tratan de hacer que Félix cure sus heridas de entrenamiento solo porque piensan que soy lindo. Preferiría más bien estar con usted, Su Alteza. Lady Crush no ha estado actuando muy amistosamente últimamente. Sí, debe estar muy ocupada. Hace días que no la veo y me siento solo. Tal vez eso tenga que ver con mi frustración por no poder moverme. Esta maldita enfermedad. Fourier se limpió los labios húmedos con su manga, luego se acurrucó en su almohada y sonrió débilmente. Su sonrisa mostraba sus característicos caninos, como siempre, pero no tenía energía en ella. Era una sonrisa forzada para ocultar a Félix el dolor agudo que atravesaba su pecho. Fourier estaba escuálido. Su brillante cabello dorado había perdido su brillo, y sus ojos, rojos como el sol del crepúsculo, parecían algo débiles. Hablaba sin vigor y a menudo sucumbía a ataques de tos. Sobre todo, ya no tenía ni siquiera la fuerza para caminar. Durante el último mes, había estado completamente postrado en cama. Todo había empezado el día con el problema con la casa Argyle. Después de que la mansión ardiese hasta los cimientos, Fourier se había bajado de su carruaje dragón, solo para colapsar. La vista había hecho que Félix dejara de lado todas sus emociones y enfocara todo en curar al príncipe. Fourier parecía tener dolor. Félix le había transferido fuerza vital, lo había subido al carruaje y había regresado al castillo a toda prisa. Ahí fue donde se enteraron por primera vez de la triste verdad de que toda la familia real estaba enferma. Después de eso, todos los pacientes, incluyendo Fourier, fueron confinados al reposo en cama en los aposentos reales. La enfermedad continuó sin cambios significativos, pero su patología seguía siendo misteriosa. Ni siquiera Félix pudo averiguar qué la estaba causando. Incluso Félix, que no tenía rival en el arte de usar maná para curar enfermedades.
Había habido señales. El mismo Félix había visto los ataques de tos de Fourier y ocasionales brotes de mala salud. En la mansión Karsten, había gemido de dolor, pero se había negado a que Félix lo examinara. En ese momento, Félix había estado tan ocupado pensando en sí mismo y en Krosch que había pasado por alto estas cosas. Y solo ahora se mantenía cerca del príncipe, tratando de mejorar las cosas ahora que era más conveniente para él. Félix se odiaba tanto a sí mismo que quería desaparecer de la existencia. Félix, ¿no deberías? ¿No deberías estar con mi padre, y no conmigo? Eres el heredero del más grande sanador del reino. Es tu deber. Todo está bien. Me aseguro de haber hecho todo lo que se supone que debo hacer antes de venir a ver a Su Alteza. No cometa el error de pensar que lo pongo por delante del rey. Ya veo, fue simplemente mi malentendido. ¡Qué vergüenza! Krosch se va a reír de mí. La sonrisa de Fourier mientras decía el nombre de Krosch era solitaria. Las personas son más propensas a la soledad a medida que sus cuerpos se debilitan con la enfermedad. Incluso Fourier, la personificación del entusiasmo. Lady Krosch. Félix tomó la mano de Fourier con la suya, acariciándola suavemente, y susurró el nombre como una oración. Sabía que Krosch estaba inmensamente ocupada. Era una de las nobles de más alto rango, y con toda la familia real incapacitada, no había momento en el que no tuviera las manos ocupadas. Y aún así, Félix no pudo evitar pensar. Desearía que ella viniera a consolar a esta dulce, solitaria y preciosa persona. No podía hacerlo solo. No era un sustituto de Krosch. Félix atesoraba tanto a Fourier, y una vez más, era incapaz de darle al príncipe la fuerza que necesitaba. La impotencia desgarraba siempre el corazón de Félix, amenazando con romperlo. Esa mirada nostálgica no es propia de ti. La voz de Fourier llegó hasta Félix en medio de su tormenta interior, y el autorreproche lo sacudió como un rayo. Apretó los dientes y reunió una sonrisa para él. «Au, no estoy deprimido. Félix está bien. Muy bien. Arrepentido por empezar a llorar. No aquí, no ahora. Puede que sea impotente, pero tenía su orgullo. No podía curar la enfermedad de Fourier, pero se las arreglaba para sonreír. Si eso fuera todo lo que podía hacer, entonces lo haría a toda costa. Dios, Su Alteza. Si solo comes y duermes, engordarás. Y entonces, Krosch ya no me querrá más. Todo lo que podía hacer era recordarle al príncipe las actividades cotidianas, así que tal vez Fourier podía volver a visitarlas en sus sueños. Cambio de escena. En el Salón Real de Asambleas, Josh Karsten se había encontrado incapaz de pensar en nada durante mucho, mucho tiempo. Durante varios días, los poderosos y nobles del reino, junto con el Consejo de Ancianos, la organización que esencialmente actuaba como el cerebro del reino, habían estado discutiendo qué hacer con respecto a la confusión que enfrentaba su nación. Krosch estaba harta de las reuniones a las que se veía obligada a asistir como duquesa. Ellos habían estado hablando durante tanto tiempo que ella conocía hasta el más mínimo detalle en los rostros de cada uno de los nobles asistentes. Tenían que lidiar con ceremonias en los que se esperaba la presencia del rey, mientras trataban de impedir que cualquier palabra de la situación actual llegara a las tres principales potencias del mundo. Tenían que ocuparse de todas las tareas a las que cada miembro de la familia real habría tenido que hacer frente normalmente, mientras trataban de determinar qué hacer con una enfermedad cuyos orígenes seguían siendo oscuros. Y encima de todo eso, cada uno de los nobles tenía que lidiar con los asuntos habituales de sus dominios. Esto llevó a un nivel de confusión y agotamiento que pocos de ellos recordaban haber experimentado antes. Pero ahora, un mes después de que todo esto había comenzado, la condición de la familia real finalmente parecía no estar empeorando. Esto es lo que acababan de empezar a discutir cuando. ¿Dices que el primer príncipe Sabinel está muerto? El triste informe que trajo el lanzador mágico de la Real Academia de Sanación fue más que suficiente para que la habitación volviera al pánico. El primer príncipe Sabinel Lugúnica había sido el primero de los casos confirmados con la enfermedad en el castillo real. Por lo tanto, la condición que lo afligía podría haber sido la más rápida de actuar. Esto es demasiado repentino. ¿Cómo es posible?
¿Cómo puede haberse puesto tan enfermo Su Alteza? Es imposible. Me reuní con él ayer, y él no dio señales de estar tan cerca del final. Los que habían sido especialmente cercanos a Sabinel lloraban la repentina noticia de su muerte. Pero no fueron los únicos que se quedaron boquiabiertos con el informe. Todos en el salón estaban conmocionados. Una persona había muerto por la enfermedad que afligía a toda la familia real. Y todavía nadie sabía la causa o cómo tratarla. Alteza. Crush también sintió una punzada por las noticias. Por lo general era muy cuidadosa al pararse erguida, pero ahora sentía que podía partirse en dos por la ansiedad que le desgarraba las entrañas. Ella solo podía pensar en Fourier, acostado en su lecho de enfermo y ofreciendo su débil sonrisa cuando ella fue a verlo. Debemos considerar la posibilidad de que Su Majestad también nos deje. Mientras se mordía el labio, Crush oyó una voz áspera. Levantó la vista y se dio cuenta de que todos los que la habían oído se habían concentrado en el centro del salón, donde estaba Miklotov, el representante del Consejo de Ancianos. Sir Miklotov, esa es una pobre broma. Su Majestad. ¿Dejarnos? Lo inevitable no puede ser evitado, no importa cuán diligentemente apartemos la mirada de la realidad. No podemos permitirnos ser optimistas en este momento. O de lo contrario, no podremos cumplir con los deberes del asiento más preciado de nuestra nación. ¿Estoy equivocado? Ahora vemos lo rápido que la condición puede cambiar, y eso significa que incluso mañana, podríamos enfrentarnos a lo peor. Cuando eso suceda, sacudirá al reino, y nuestro papel es apoyar a la nación durante ese tiempo. No debemos darle la espalda a la gente. El agudo pronunciamiento de Miklotov puso a fin a aquellos que pensaban que estaba siendo irrespetuoso. Sus palabras pueden haber sido implacables con el líder del reino, pero esto solo las hacía más necesarias. Por lo tanto, Crush fue la primera en dejar de lado sus sentimientos personales y hablar en defensa del sabio. Sir Miklotov tiene razón. Si algo le pasara a Su Majestad, el reino no desaparecería. Nos corresponderá a nosotros hacer algo al respecto. Crush era una de las pocas presentes de rango ducal, pero tenía relativamente poca experiencia y aún no se había hecho renombre. Aún así, sus palabras ayudaron al resto de los nobles a empezar a sentir lo mismo. Le agradezco su apoyo, dijo Miklotov. Naturalmente, aún espero y rezo para que Su Alteza y la familia de Su Alteza estén a salvo en este periodo. Por favor, no me malinterpretes en ese punto. Él pidió que la asamblea comenzara a discutir qué hacer con el reino en caso de que no tuvieran rey, y por último, dio una mirada significativa a Crush. Quizás estaba expresando su gratitud por ser ella la primera en apoyarlo. Pero ella no lo vio, él ya se había desplomado en su asiento. Con las cosas como estaban, ella no podría ir donde Fourier. Se había vuelto tan restringida por sus nobles deberes que ni siquiera tuvo tiempo de verlo. No podía dejar que este precioso y limitado tiempo se perdiera. Eso fue lo que se dijo a sí misma cuando su deber la obligaba a permanecer en la reunión. Parte 2. Crush, ¿eres tú? Crush se sorprendió un poco al ver a Fourier abrir los ojos cuando la sintió entrar en su habitación. Ella había intentado caminar lo más silenciosamente posible para no perturbar su sueño. Él no solamente pudo decir que alguien estaba allí, sino que incluso sabía quién era. Me sorprende, Su Alteza. Tengo la sensación de que no hay nada que pueda ocultarle. Y quizás no lo haya. Eso simplemente es cuán bien nos conocemos. Incluso con los ojos cerrados, incluso en las profundidades del sueño, sé que eres tú. Ha pasado tiempo. ¿Has estado bien? He estado terriblemente ocupada, pero mi salud está bien. Su color se ve bien hoy, Su Alteza. Eso es un alivio. Crush se sentó en una silla junto a la cama y estudió la cara de Fourier. Su última visita había sido hace solo unos días antes, pero ahora parecía aún más delgado. Y Fourier nunca había sido la persona más fornida de por aquí. Estaba terminando de quemar su grasa, ahora su cuerpo se estaba consumiendo a sí mismo. Sus pómulos sobresalían un poco. Era imposible no ver cómo la enfermedad le estaba causando estragos. Crush, quiero sentir tu tacto, dijo entrecortadamente. Sí, Su Alteza.
Con su permiso. Suavemente metió la mano bajo las sábanas y cogió la temblorosa mano de Fourier. Sus dedos siempre habían sido delgados, pero ahora estaban desesperadamente frágiles. Ella frotó la palma de su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Ah. El tacto de tus dedos es agradable. La mano de una mujer. La mano de Su Alteza se siente un poco delgada, para ser un hombre. Uno nunca pensaría que hubiera practicado tanto con la espada. La espada. Sí, la espada. Supongo que soy el único que podría vencerte. Aunque he descuidado mi entrenamiento durante muchos días. Su Alteza se recuperará de los días de descanso en poco tiempo. Aunque dicen que se necesitan 3 días de trabajo para compensar uno perdido. ¿Me estás diciendo que me esfuerce 3 veces más que el tiempo que he descansado? Despiadada. Y luego, como tantas veces antes, tuvo un ataque de tos. Crush lo volteó apresuradamente de lado y le frotó suavemente la espalda hasta que se le pasó. Su respiración era tan áspera, y su espalda parecía tan pequeña. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué hay de los Argyle? ¿Y Félix? ¿Va todo bien? Como Crush no decía nada, Fourier habló como si se le acabara de ocurrir algo. Sintiéndose salvada por el cambio de tema, Crush asintió con la cabeza y dijo: Sí, gracias a la influencia de Su Alteza. Me alegra decir que lo que ocurrió en la propiedad Argyle no ha ido más allá de los pocos de nosotros. La muerte de la madre y el padre de Félix ha sido catalogada como un accidente. Así que Félix puede heredar con seguridad el apellido Argyle. Bien. Eso es bueno. Él puede decir que no lo quiera, pero no puede tirar por la borda todo para lo que nació. No debe hacerlo. ¿Cree que será capaz de aceptarlo? Por supuesto, él es mi amigo, y tu caballero, después de todo. Fourier se volvió hacia ella y sonrió, mostrando sus dientes. Casi volvió a toser, pero se lo aguantó en su garganta. Eso causó que le lloraran los ojos, pero se mantuvo sonriendo. Viéndolo, Crush se encontró incapaz de formar palabras. Pero ella reunió toda la fuerza que tenía para devolverle la sonrisa. Este nunca había sido su talento particular, pero Fourier a menudo quería ver su sonrisa. Sabía que tu sonrisa era hermosa, dijo entrecortadamente. Ella no debería haberle dejado toda la alegría a Félix. Al menos debería haber aprendido a sonreír. Crush intentaba vivir su vida sin arrepentimientos, pero esta era la única cosa que deseaba que fuera diferente. Cambio de escena. Durante los últimos meses, Félix había encontrado cada vez más difícil creer que él era uno de los caballeros de la Guardia Real. Había estado yendo a la Academia de Sanadores para revisar a los miembros de la familia real, y para cuidar a Fourier. ¿Cómo es que esto era el trabajo de un caballero? Parecía mucho más lo que haría un lanzador mágico de la Real Academia de Sanación. El tercer príncipe falleció anoche. Es la 7ª persona. Otro se había ido, todos los esfuerzos de los sanadores fueron en vano. Félix no quería oír el nombre de otro miembro de la realeza muerto, pero en la academia le iban a llegar las noticias, lo quisiera o no. 7 víctimas, y aún así no sabían la causa de la enfermedad. Todo lo que habían aprendido era que una vez que el paciente desarrollaba fiebre y se volvía comatoso, estaban más allá de toda ayuda. Todo esto, y solo un grano de conocimiento sin valor. Afligido, Félix dejó el cuarto del rey después de otro día de intentar varias magias curativas sin ningún efecto. Siempre había contemplado este lugar con asombro, pero después de pasar tanto tiempo allí, ya no se sentía ansioso por ello. Su emoción inicial, algo así como un niño entusiasmado, había dado paso hacía mucho tiempo a una sensación de impotencia. Félix llevaba un libro negro mientras caminaba por los pasillos del castillo real. El libro estaba cubierto de sangre y huellas dactilares. Eso podría haber sido llamado, en cierto sentido, un regalo de su padre. El sacramento del rey inmortal. Un conjuro secreto desarrollado por una bruja que podía resucitar a los muertos, otorgando a los cadáveres el poder de volver a caminar. Su padre no había sido capaz de reproducir el conjuro con éxito, pero si se pudiera lograr con éxito, incluso los que se habían ido se podían salvar.
Su Alteza. Si algo le pasa a Su Alteza. Félix pensó en Fourier, que aumentaba su delgadez y enfermedad con el pasar de los días, y no por primera vez, se imaginaba a sí mismo haciendo que el sacramento funcionara. La muerte de Fourier, entre otras, no era algo a lo que pudiera simplemente darle la espalda. Haría falta un milagro para salvar al cuarto príncipe, y los milagros nunca parecían llegar cuando él los pedía. El sacramento era la única otra cosa en la que Félix podía pensar. Al entrar en la habitación de Fourier, el príncipe, postrado en cama, dejó escapar una débil risa y dijo: Félix, el maquillaje funcionó muy bien. Crush pensó que mi color era bueno, jaja, la engañamos. Es tan confiada. El maquillaje era algo que Félix había aplicado para que la palidez de Fourier se viera más saludable. Fourier le había rogado a Félix que no lo dejara verse mal frente a Crush cuando ella vino de visita. Félix estaba dolorosamente consciente de que esto no tenía nada que ver con el orgullo de Fourier, sino con su consideración por Crush. Félix no dijo nada. Fourier habló como si pudiera leer la mente del chico. ¿Algo te preocupa respecto a los caballeros, Félix? No olvides apoyarte en tu amigo. Sí, en Julius. A veces tratas de tomar demasiadas cosas por tu cuenta. Durante esos días, hubo momentos en los que Félix no estaba seguro de quién consolaba a quién en esas visitas. Mis amigos. Usted, Su Alteza. Usted es mi único amigo. No es así. Así que cuando no se siente fuerte, termino solo. Ciertamente, no. No te preocupes, Félix. Eres amable, y en el fondo eres fuerte. Todo el mundo te amará y serán tus amigos, como yo. Puede que haya sido tu primer amigo, pero no tienes que dejar que sea el último. Recuerda esto, no te obligues a ti mismo a estar solo. Su Alteza. ¿Por qué estaba hablando así, como si fuera el final? Este no era el final. ¿Y cómo podía parecer tan en sintonía con lo que sentía Félix? Las palabras de Fourier han tenido mucho poder últimamente. No el poder mundano, sino el poder penetrante de la verdad. Esto hizo que Félix tuviera miedo. Su Alteza. Su Alteza, si algo le pasara. Yo. ¿Traerme de vuelta a la vida? Por favor, no digas esas cosas. Fourier lo había leído como un libro. Estaba acostado en su cama y no podía haber visto el tomo en la mano de Félix. Sin embargo, había adivinado exactamente lo que Félix tenía en mente y lo había rechazado. Yo soy yo, tú lo entiendes. Mi vida comenzó cuando yo nací, y debería terminar cuando muera. Que siga después de que yo muera, eso no está bien. ¿Pero por qué? ¿Es tan extraño que quiera que viva? ¿El querer que alguien que es tan importante para mí siga vivo? Solo cuando Félix pronunció las palabras se dio cuenta de que eran exactamente las mismas que las que su padre había balbuceado junto al cadáver de su madre. No lo dijo palabra por palabra, pero por lo menos el espíritu era idéntico. No te lamentes, Félix. Tu corazón es precioso. Enorgullécete de tus habilidades. Tienes el poder más bondadoso del mundo. No cuentes las heridas que no pudiste curar, sino las que pudiste salvar. No trates de mirar atrás todo el tiempo mientras caminas hacia adelante. No lo permitiré. Su Alteza. Lentamente, tan lentamente, Fourier se sentó en su cama. Se había consumido tanto que ya no podía mantenerse así solo con su fuerza, pero quería que Félix viera la chispa de la vida arder en su interior. Los ojos escarlatas recuperaron algo de su fuerza anterior. Y de todos modos, aún puedo superar esta cosa. Yo, sí. Yo soy tu amigo, y el cuarto príncipe del reino de Lugúnica. Incluso derroté a Crush en una batalla de espadas. Una pequeña enfermedad debería ser, un paseo por el parque. Fourier levantó su mano y le dio a Félix un suave golpecito en la frente. Su tacto era tan ligero, pero su dedo estaba caliente. No abandones tu deber como miembro de la Guardia Real. Fui yo quien te asignó como caballero de Crush. No traiciones el juramento que hicimos el uno al otro. La promesa que hicimos como amigos.
Tomando respiros profundos, Fourier volvió a sonreír y se recostó en su cama. Me he cansado de tanto hablar. Pero pude sonreír contigo por primera vez en mucho tiempo. Eso es bueno. Félix no había sonreído. Todo lo que había hecho frente a Fourier ese día fue llorar. Pero Fourier nunca habló mal. Lo que decía a veces parecía equivocado, pero siempre resultaba ser cierto. Fue divertido, Félix. Así que Félix hizo todo lo que pudo para hacer una sonrisa con sus mejillas congeladas. Cierto. Ha sido divertido, ¿verdad, Su Alteza? Parte 3. El día estaba despejado, pero una brisa enfrió el aire. Crush, me gustaría salir un rato. ¿Podrías echarme una mano? Por supuesto, Su Alteza. Si me disculpa. Oh. ¿Me llevas tú misma? Jaja. Eres una mujer muy fuerte. Estoy sorprendido otra vez. En el jardín del patio del Castillo Real de Lugúnica, una gran cantidad de flores estacionales floreció. Pero por el ajetreo y la ansiedad de los últimos meses, la colorida flora la encontraron muy solitaria. Bueno, es agradable sin una multitud. Tanto mejor para apreciar las flores, que se pueden ver mucho más claramente. ¿No lo crees? Así que puede hacerlo. Su Alteza es siempre tan bueno en encontrar el lado bueno de las cosas. Lo soy, ¿no? Conozco bastantes lados buenos de ti y de Félix, también. En eso, al menos, no seré superado por Mecart. Crush se sentó en una esquina del jardín, dejando que Fourier descansase su cabeza sobre las rodillas de ella mientras la brisa pasaba sobre ambos. Fourier medio cerró los ojos adormilado, el jardín flotaba en su borrosa visión. Tú y yo solíamos venir aquí cuando éramos niños para ver las flores. ¿Te acuerdas, Crush? Lo recuerdo. Acompañaba a mi padre al castillo, y cuando me aburría, siempre venía aquí, y tú siempre me encontrabas. Era reconfortante para mi corazón infantil. La primera vez que te vi. Nunca lo olvidaré. Vino cayendo del cielo. Estaba conmocionada. Su conversación sobre el pasado comenzó a florecer. Crush sonrió mientras recordaba, pero Fourier sacudió suavemente su cabeza. Estás equivocada, en realidad. La primera vez que te vi fue antes de eso. Te vi en este jardín, desde la distancia. Estabas examinando un brote. No lo sabía. Qué vergonzoso. En absoluto. Me enamoré de ti inmediatamente. Mi corazón latió más rápido, mis mejillas se calentaron, y todo lo que podía hacer era pararme ahí y mirarte. Después de eso, siempre te buscaba. A decir verdad, nuestro encuentro no fue casualidad. Jeje. Apuesto a que te sorprendí. Sí, mucho. Los ojos de Fourier se entrecerraron, y sus dientes se mostraron mientras se reía. Crush pasó gentilmente sus dedos a través del cabello dorado que descansaba sobre sus rodillas, acariciando tiernamente las pálidas mejillas. Acerca del tema de sorprenderte, permíteme confesar los increíbles planes que tengo para el futuro. Sí, Su Alteza. Por favor, sorpréndame otra vez. Por favor, dígamelo. Muy bien. Escucha atentamente. Yo quería convertirte en mi reina. Te haría mi reina, y Félix sería nuestro caballero. Y entonces los tres siempre podríamos estar juntos. Ese sería un motivo de satisfacción como ningún otro. ¿Qué piensas de eso? Usted sí que sabe cómo sorprenderme. Crush encontró su voz atrapada, descubrió que no podía mirarlo. Fourier, con la suave gentil aún en su rostro, escuchó atentamente la nota de alegría en su voz. Hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Quería desesperadamente tu atención. Eso me llevó a meterlos a ti y a Félix en muchos problemas. Su Alteza. Nunca fue una carga hacerlo usted. Dime, Crush. ¿Cómo me fue? Su Alteza. ¿Fui capaz de ser un rey león digno de tu devoción? Hicieron una promesa, hace tiempo.
Habían jurado por los fragmentos de los días en que se habían llenado de risas. La respiración de Crush se puso tensa ante la pregunta de Fourier. Tu devoción fue preciosa, dijo él. Algo que aprecié. No, no lo olvides nunca. Fourier sonrió como si estuviera orgulloso de sí mismo y levantó su mano. Acarició la mejilla de Crush, tocando las lágrimas calientes que fluían, y pasó sus dedos a lo largo de la línea de sus labios. Crush. Sí, Su Alteza. Yo. Llegó una ráfaga, un viento frío que golpeó el pelo de Fourier y Crush. ¿Su Alteza? ¿Su Alteza, está cansado? Alteza, sé cuánto ha trabajado y luchado. Por favor, descanse tranquilamente. Una última cosa. La brisa seguía soplando. Pero con su visión borrosa, Crush no la vio, ni siquiera con su bendición. Allí, en el jardín, Crush sostuvo a Fourier cerca y susurró. Ojalá hubiera podido ver el futuro que soñaste. Parte 4. La cruda realidad fue que la muerte de Fourier Lugúnica fue tratada casi como un detalle secundario ante el fallecimiento del rey Randoja Lugúnica. La asamblea era todo lo que quedaba ahora, envuelta en depresión ahora que sus peores temores se habían hecho realidad. Crush, por su parte, estaba sumida en una sensación de pérdida y apatía. Fourier había sido una presencia tan crucial para ella, que perderlo, era tanto un shock como un tormento, como si perdiera la mitad de su cuerpo. Incluso ahora, cuando cerraba sus ojos, podía ver su última sonrisa. La imagen de él tomando su último aliento quedó grabada en su memoria. Y al final, los sentimientos que él no había podido terminar de confesar se habían desvanecido. Pero no podemos quedarnos sentados lamentándonos para siempre. Miklotov fue el primero en romper la tensa atmósfera. El viejo sabio miró a cada uno de los nobles abatidos a la cara, intentando despertarlos. Así es, dijo alguien. Este no es el momento. Su Majestad se lamentaría de vernos así. Hubo un coro de acuerdo. El sentimiento se extendió y Crush se dio cuenta de que no tenía más remedio que mirar hacia arriba y forzarse a sonreír. Permanecer allí con la cabeza gacha sería la última traición a lo que Fourier quería. Ella se imaginó su rostro sonriente, recordó que él siempre había tratado de ver el lado positivo. El linaje real ha terminado. Hemos perdido nuestro pacto con el dragón. No puede haber mayor tragedia para el reino del dragón divino, Lugúnica. Con esas palabras, la imagen en su mente se rompió. Crush levantó la vista, dudando de sus propios oídos, mientras alguien frente a ella se agarraba la cabeza. ¿Cómo pudo haberse ido toda la familia real? ¿Qué hará el dragón? Si perdemos nuestro pacto, será una catástrofe para nuestra nación. Con nuestras relaciones con el imperio y el reino sagrado siendo tan débiles como lo son ahora. ¿De qué está hablando? También está el tema de la sangre de dragón preservada. Siempre existe la posibilidad de que se busque su retorno. Para protegernos de esto, puede que veamos apropiado seguir adelante y usarlo. ¿De qué están hablando? Crush tenía su mirada perdida mientras escuchaba deliberar a los asistentes con rostro lúgubre. Todo de lo que hablaban giraba en torno a la cuestión de lo que haría el dragón ahora que la familia real se había extinguido. El reino de Lugúnica había estado bajo la bendición del dragón, salvado de las crisis más de una vez por la criatura. Su miedo era válido, Crush era tan consciente como cualquiera de ellos de que dependían del dragón. Pero ¿era eso realmente lo primero que deberían lamentar? Si hubieran querido debatir el futuro del reino, eso habría estado bien. Si hubieran estado preocupados por negociar con otros países ahora que el rey se había ido, ella podría haberles perdonado. Pero discutir cómo manipular al dragón. ¿Era eso realmente lo primero en sus mentes? Con su creciente disgusto, Crush se dio cuenta de que ninguna de estas personas estaba realmente triste de que la línea real hubiera terminado. Lo que les preocupaba era si el dragón los abandonaría. Estaban aterrorizados de ser expulsados de la cuna de las bendiciones del dragón. La muerte del rey, el fin de la familia real, eran únicamente consideraciones secundarias. Para ellos, la muerte de Fourier es difícilmente algo importante. Lo terrible era que si Crush no hubiera sido tan cercana a Fourier,
sin duda estaría albergando los mismos temores que el resto de ellos. Su alma sería tan diferente como la de ellos. Esa forma de vida, sobre todas las demás, Crush la repugnaba. Apenas podía soportarlo ya que proyectaba una oscura sombra sobre su corazón. Hay un asunto que debo compartir con todos ustedes. Las palabras atravesaron el furor de la asamblea, y todos los ojos se volvieron hacia el orador. Era el barón Leigh Peril. No era un noble de alto rango, pero había sido uno de los favoritos de su majestad Randohal y muy apreciado por el difunto rey. Cuando Leigh tuvo suficiente atención de la multitud, hizo su anuncio con voz temblorosa. Hay una nueva inscripción en la tabla del dragón. El dragón ya ha revelado el destino del reino. Esto causó un nuevo alboroto en el salón de asambleas. La tabla del dragón era una piedra, un regalo del dragón y uno de los tesoros del reino. Registraba el futuro de la nación. Varias veces en el pasado, la piedra había advertido al reino de las amenazas venideras, y habían podido hacer preparativos por adelantado. Apenas habían estado reflexionando acerca de cuánto necesitaban al dragón, que se les había recordado de la manera más dolorosa su poder. Ignorando los sentimientos de Crush y los demás, Leigh comenzó a leer la inscripción en un tono apresurado. Dice, sobre este asunto, el final de la Casa Real, el reino encontrará 5 candidatos elegidos por las joyas del dragón, y con una nueva doncella sagrada, el pacto será renovado. La tabla del dragón nos dice que elijamos un nuevo rey. ¿Pero cómo vamos a encontrar a estos 5 candidatos? Hay insignias, respondió Leigh calurosamente. Joyas transmitidas por la Casa Real de Lugúnica, que señalan su pacto con el dragón. Las insignias llevan esas joyas, las cuales brillarán cuando las sostenga alguien calificado como candidato. A la señal de Leigh, un carrito entró en el salón de asamblea circular. Sobre el carrito brillaban piedras preciosas, las insignias del reino de Lugúnica que llevaban las joyas del dragón. Si te reconoce como un leal servidor que puede verdaderamente liderar el reino, la insignia te elegirá a ti. ¿La tabla del dragón no dice la verdad? Que cada uno de ustedes se ponga a prueba por turnos. Uno de los asistentes de Leigh se acercó a las personas sentadas en el salón y colocó una insignia frente a cada una. Algunos estallaron en sudor frío al mirar hacia abajo, otros tragaron saliva. Si aquello brillaba en sus manos, el camino hacia la realeza se les abriría. La insignia también estaba delante de Crush. Dijeron que el dragón buscaba a aquellos leales al reino. Si así fuera, entonces seguramente ella, como estaba ahora, no sería elegida. Pero sí. Entonces comencemos la prueba, dijo Miklotov. El consejo de ancianos fue el primero, tomando la insignia en sus manos. Pero no hubo cambio alguno en la oscura gema. Hubo algunos suspiros silenciosos, y un leve sonido de desilusión. Así comenzó la prueba de las insignias, hasta terminar con el consejo. Decepción tras decepción, y luego llegó el turno de Crush. La insignia era una piedra triangular de obsidiana tallada con un diseño de un dragón trabajado en oro. En el centro estaba la gema roja llamada la joya del dragón, la piedra que se burlaba de las vanas ambiciones de aquellos que no eran aptos para gobernar. ¿El dragón? ¿A quién le importa? Susurró Crush, no dejando salir las palabras de su boca mientras agarraba la insignia. La sostuvo en la palma de su mano para que todos lo vieran. Y entonces... ¡Oh, mi! Eso vino de Miklotov, cuyo rostro normalmente calmado se veía inusualmente sorprendido. Todos los demás en el salón claramente sentían lo mismo. La insignia en la mano de Crush brillaba intensamente. Así que parece que incluso yo, inepta como soy, puedo hacer algo por nuestro reino. Ella no sintió ninguna conmoción. Su corazón estaba demasiado tranquilo acerca de esto. Mientras esto la registraba como candidata, Crush levantó la cabeza y cerró los ojos. Y en la oscuridad, creyó ver la última sonrisa de Fourier. Cambio de escena. Cuando Félix se enteró acerca de la elección real y de que Crush era una de las elegidas, recorrió el castillo en busca de ella, hasta que llegó al jardín. Lady Crush. De pie ante las flores, ella se veía tan frágil que él había dudado en llamarla. Y no es de extrañar.
Aquí fue donde ella había pasado esos últimos momentos con Fourier. Era el lugar más sagrado en el corazón de Crush, el único lugar en el que ni siquiera Félix podía entrar. Sintió el dolor de su propia impotencia con tanta intensidad como si una hoja estuviera clavándose en su pecho. Si tan solo pudiese correr hacia ella, abrazar sus hombros, y lanzar algún hechizo mágico que curase su corazón. Félix, ¿eres tú? Bien hecho encontrándome aquí. Ella habló sin voltearse a mirar a Félix, quien se mordió el labio ante sus sentimientos de impotencia. De vez en cuando el viento soplaba, recogiendo el largo cabello de Crush. Félix miró su cabello mientras decía: He oído hablar de la tabla del dragón. Dicen que eres una de las candidatas para ser el próximo rey, Lady Crush. Sí, eso parece. El dragón parece haberme mirado favorablemente. Félix difícilmente podría haber permanecido tranquilo de estos golpes de las corrientes del destino. Se había unido a la Guardia Real, su madre y su padre habían muerto, y había perdido a Fourier, su vínculo que significaba mucho. Ahora Crush, su refugio en cada tormenta, estaba atrapado en algún tipo de elección real. No había nada seguro o estable para él. ¿Qué puedo hacer por ti, Lady Crush? No sé qué hacer. No quería causarle ningún problema adicional, pero no podía hacer que su voz deje de temblar. Félix era un recipiente demasiado pequeño para contener las emociones que se agitaban en su interior. Las lágrimas nublaban su visión, y quería huir del jardín. Félix, mírame. La voz de Crush lo hizo saltar. Escuchó pasos, y luego dos pies entraron en su abatida vista. Levantó la cabeza y se encontró mirando directamente a Crush. La magia en sus ojos de ámbar lo cautivó. Félix, déjame prometerte antes que a nadie que yo deseo convertirme en rey. Lady Crush. Félix se quedó sin aliento ante su declaración nada vacilante. Ella le estaba diciendo que aspiraba a prevalecer en la elección real y finalmente tomar el trono. Félix no podía decir nada más, pero Crush miró a su alrededor y dijo: La primera vez que vi a Su Alteza fue en este jardín. A menudo hablábamos aquí y mirábamos las flores juntos. Ella hablaba con suavidad, sus ojos mostraban que estaba recordando algo que ya había pasado. Félix no necesitaba preguntar a quién estaba recordando. Con el tiempo, Su Alteza comenzó a visitar nuestra mansión. Nunca te lo dije, ¿verdad? Hasta que conocí a Su Alteza, siempre me até el pelo. Ahora simplemente uso una cinta para mantenerlo ordenado. Nunca lo supe. ¿Por qué dejaste de atarlo? Su Alteza me dijo que fuera fiel a mí misma. Así que eso fue lo que hice. Elegí la cinta que te di, pero eso empezó con Su Alteza. Félix tocó inconscientemente la cinta blanca que Crush le había dado, que aún llevaba en el pelo. Ella compartía con él un recuerdo tras otro, cosas que él no conocía, pero una por una, se convirtieron en recuerdos que él y Crush compartieron. Un vínculo tan hermoso y tan vivo que no podía detener el torrente de lágrimas, ni el océano de sonrisas. Félix, el tiempo que nosotros, que Su Alteza y tú y yo compartimos juntos, es algo que aprecio. Desde el día en que Crush sacó a Félix de la mansión Argyle y lo hizo humano por primera vez, él siempre había estado con ella, y su círculo pronto se expandió para incluir también a Fourier. Gran parte de su vida estuvo compuesta por ellos dos. Pero la existencia del dragón desvirtúa nuestro precioso tiempo. Para muchos, Su Alteza solo existía como una forma de continuar el pacto. Ellos no lloran su muerte, no realmente. Félix se puso rígido, fuego danzaba en los ojos de Crush. ¿Qué había visto ella? ¿Qué había pasado durante ese tiempo cuando Félix no pudo estar con ella? Pero él existió, lo suficiente como para esculpirse en mi corazón y en el tuyo. Fourier Lugúnica real y verdaderamente vivió. Con la mano derecha se tocó el pecho, y con la izquierda, la de él. Era solo un toque de sus dedos, pero Félix pensó que el calor que había en ellos podría quemar todo su cuerpo. El fuego de su resolución se tragaría cada pensamiento extraño. El hombre que era mi rey león vivió. Nunca permitiré que nadie diga que no existió. El pacto con el dragón había protegido a las personas del reino durante mucho tiempo.
pero les había debilitado el corazón, hasta el punto de que estaban dispuestos a ignorar la muerte de este amable joven que había sido amado por todos los que había conocido. Los corazones de las personas se habían vuelto tan frágiles que la muerte de Fourier fue casi olvidada ante el pacto con el dragón. Su muerte solo le pertenece a él. Mi rey león está dentro de mí incluso ahora. Sigo soñando el sueño de mi rey, solo yo puedo lograrlo. Nadie más veía lo retorcida que se había vuelto la vida del reino. Todos adulaban al dragón, le rogaron favores, confiaban en su ayuda, y en el proceso todos ellos se habían olvidado de cómo caminar solos. Ningún gobernante excepto yo tratará de corregir esto, porque nadie recuerda a aquellos que buscaban ser verdaderos reyes. Así que nos toca a nosotros hacerlo. Lady Crush, susurró Félix. Crush le ofreció una daga que ella se había sacado del cinturón. Él la tomó y descubrió que estaba grabada con el símbolo del Rey León. Esta era una preciosa reliquia de la casa Karsten. Su Alteza tuvo un sueño contigo, conmigo y con él, los tres, construyendo el futuro juntos. Nosotros tres. Yo, con Su Alteza, y usted, Lady Crush. Ante el sorprendente peso de la daga en su mano, Félix finalmente se dio cuenta de lo que tenía que hacer junto a Crush y Su Alteza, para ayudar en su resolución. Ahora, solo tenía a Crush. Ella lo era todo. Su Alteza amaba este lugar, dijo Crush sombríamente. Y es donde pasó sus últimos momentos. Así que le juro a él aquí que, yo te haré mi caballero. En ese momento, Félix se arrodilló sin decir palabra alguna y ofreció la daga. Crush la tomó y la desenvainó, tocando primero a Félix en el hombro izquierdo, luego en el derecho, con la parte plana de la hoja. Luego ella le devolvió el cuchillo, completando el ritual de vasallaje. Nadie sabía que un título de caballero había sido concedido ese día, excepto uno, o quizás dos reyes león que estaban presentes. Y ese era un comienzo, y para ellos dos, también fue la continuación del sueño de su rey león. Crush miró por encima de su hombro. Nos vamos, Félix. Para reclamar nuestro reino del dragón y hacer realidad el sueño de Su Alteza. Sí, Lady Crush. Guíame y te seguiré. Encontraremos a donde nos lleva el sueño de Su Alteza. No dudó en unirse a ella. La primera de los candidatos a rey, la que estaba más fuertemente unida a su asistente, se alejó con orgullo. Los únicos observándolos eran las flores de ese jardín donde todo había empezado. Moviéndose suavemente en la brisa, un solo brote esperó tranquilamente el momento adecuado para florecer. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.